Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco la participación el día de hoy para poder realizar esta capacitación que es bastante importante para nosotros como empresa. Les presento a la doctora Ginette Puerto. Nuestra doctora es médico, que ahorita pues, es especialista en salud pública y seguridad social, especialista en gerencia de servicios de salud y especialista en derecho médico. Es un grupo auditor que se llama AAA Soluciones, que en este momento pues estamos trabajando y liderando un proyecto para poder cumplir con todo lo que es habilitación y capacitación del personal. El objetivo es que ellos se puedan involucrar en algunos procesos para podernos capacitar digamos que en diferentes aspectos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar lo que es seguridad del paciente, que es vital en cada uno de nuestros servicios, y la idea es poder reforzar esos conocimientos que tenemos y poder, digamos, ser más aplicables en nuestro día a día. El objetivo es poder realizar la capacitación inicial. La doctora Ginette pues nos va a explicar a profundidad bastantes conceptos que podemos manejar en el día a día, y posteriormente que podamos participar en un conversatorio donde tengamos algunas dudas, preguntas, al finalizar, pues para que nosotros podamos ya de pronto resolver las dudas y digamos, inquietudes. Entonces, pues les agradezco mucho su asistencia. Espero que su participación al finalizar pues sea muy activa. Les solicito que durante la capacitación, por favor, coloquemos todos los micrófonos en silencio, porque nos permite que podamos tener un mejor desempeño. En este momento creo que abierto. Ok, entonces, como les decía, es indispensable que tengamos los micrófonos cerrados, porque cuando abren un micrófono y hay bastante ruido, pues en realidad podemos obstruir o interrumpir pues, la comunicación, y la idea es que podamos aprovechar en lo mayor posible este tipo de actividades. Entonces, pues doctora Ginette, bienvenida. Podemos dar inicio a la capacitación de este tema y pues la palabra es toda tuya. Hola, buenas tardes a todos. No sé si ya empezamos grabación. Señora, ya está grabando. Ok, listo. Entonces, buenas tardes para todos. Les agradecemos mucho su participación. Llevamos 53 personas conectadas. Vamos a tratar de estar pendientes de apagar los micrófonos para que la grabación quede lo más limpia posible, ¿vale? Esta información va a ser para todos. Además, es parte del cumplimiento de uno de los requisitos de habilitación, donde todo el personal de las IPS, de todo el personal prestador y el equipo administrativo de las organizaciones que atendemos salud, debemos tener estos conceptos mínimos de seguridad del paciente. Por tanto, la grabación va a ser compartida con todos los compañeros de CECIMIN y se les enviará una evaluación, unas preguntas muy sencillas donde esperamos identificar el aprendizaje de estos conceptos para poder generar la certificación de su capacitación. Entonces es muy importante estar muy atentos y cuando estén pendientes de que se les envíe la evaluación para poder generar los certificados de todos que además son necesarios para el cumplimiento de los requisitos habilitatorios. Muy bien, como Liliana les comentó, yo lidero un grupo de asesores, nos llamamos AAA Soluciones, y estamos acompañando a CECIMIN en todo el proceso de cumplimiento de requisitos habilitatorios, de tal manera que de cara a la transición de una nueva norma que es la 3100, que no es tan nueva realmente, ya llevamos 2 años, sin embargo el 31 de agosto de este año pues cumplimos ya el plazo máximo para definir esa transición a la nueva norma y estamos en ese proceso de acompañamiento. Hoy vamos a hablar de seguridad del paciente. Entonces, recordemos y pongámonos la pregunta de si existen errores en la atención en salud, si esto ocurre. Yo les traigo algunos de los ejemplos que he conocido en mi práctica como médico y acompañando a médicos y a prestadores de casos que he podido conocer. Durante un procedimiento en neurocirugía se lesiona S1, que es una de las ay Dios, bueno, es una de las partes de nuestra columna vertebral y sucede esa lesión porque el especialista que estaba operando llevaba 16 horas continuas operando, ya tenía un grado de cansancio, por tanto esa lesión
NS1 produjo en ese paciente, en una mujer, el caso fue con una mujer, presentó unas parestesias sencilla de montar, es decir, su perine presenta lesión neuronal y no siente igual que antes. Otro caso, una quemadura en piel de pierna izquierda por placa de electrobisturí durante una cesárea. Ese es muy común, desafortunadamente. Hay muchas quemaduras en la piel por mala colocación de las placas de electrobisturí. O cuando realizamos un procedimiento en un lugar equivocado, entonces resultó que un oftalmólogo va a operar a ciertos lugares como una IPS, como CECIMIN, donde tenemos médicos adscritos, los que realizan la programación de ese tipo de cirugías son las secretarias del especialista, y la secretaria dice que vamos a operar el ojo derecho, pero era el ojo izquierdo, la programación quedó con ojo derecho, y se hizo una cirugía en ojo derecho cuando el que se tenía que operar era el ojo izquierdo. Otro caso, que es un caso que más adelante vamos a ver un poco más en términos de análisis, fue un caso de un paciente masculino que llega por una urticaria a urgencias y por error le aplicaron progesterona en lugar de hidrocortisona. Hubo un error en el momento de la formulación del médico. En lugar de colocar hidrocortisona, colocó progesterona, le aplicaron una ampolla de progesterona a este paciente, y el paciente, un paciente de 72 años, presentó un trastorno de coagulación, el cual pues nos estuvo pensando durante mucho tiempo porque no encontrábamos la razón del trastorno de coagulación, requirió transfusiones de hemocomponentes, y bueno, haciendo una trazabilidad nos dimos cuenta que le habían aplicado progesterona en una atención anterior de urgencias. Este es un caso que ustedes deben haber escuchado hace unos años. Hubo una confusión de ropa de unos recién nacidos en una clínica prestigiosa en Bogotá, y pues los papás, al ver que le habían, pues que tenían otra ropa, los bebés creyeron que no eran sus bebés, y bueno, esa confusión de la ropa generó mucho miedo en las familias. Correspondió realizar una eh, confirmación por ADN de la afiliación de estos niños, pero además eso salió en medios y obviamente generó una serie de dificultades para esa clínica. El paciente que se cae cuando se está bañando, se fractura la cadera. Creo que estos son casos, pero puedo aquí quedarme contándoles todos los casos que hemos acompañado, son muchísimos, y básicamente no vamos a hablar de los errores en la atención en salud sin pensar en la medicina y el ejercicio de la medicina, y no solo me refiero a los médicos, sino en general a la atención en salud. Y estamos hablando de seguridad del paciente desde hace miles de años. Hipócrates, padre de la medicina, hablaba del primum non nocere, que es primero no hacer daño. Pero realmente en términos de políticas nacionales e internacionales de seguridad del paciente, empezamos a hablar de ello y a volverse algo más tangible desde el año 1990, o sea, muy reciente. A pesar de que la medicina lleva miles de años, el ejercicio de la atención en salud siempre ha tenido errores humanos. Sin embargo, como teníamos una medicina hecha para que paternalista, la llamaban, y era el médico siempre tiene la razón y el médico, lo que diga el médico es lo que se hace. Pero cuando nos vamos dando cuenta que también es un ser humano que se puede equivocar, que todos los profesionales de la salud se pueden equivocar, Estados Unidos, el Instituto de Medicina de Estados Unidos hace todo un estudio que publica en el año 90 y se da cuenta que los errores en la atención médica son la octava causa de muerte en los Estados Unidos, superando las muertes por SIDA y por cáncer de mama. Este ejercicio, este estudio, que es un estudio muy interesante de leer, se llama Errores Humanos. Y a partir de este estudio de la OMS y una serie de atención de alianzas empiezan a surgir, entre esas la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que también es relativamente reciente, del año 2004. Entonces, Errores Humanos nos dice básicamente que hay una tasa de eventos adversos en donde la muerte de pacientes está entre el 6.6 y hasta el 13.6% de los casos. Es decir, las muertes que suceden en instancias de prestación de servicios encontraron series donde hasta el 13.6% de los fallecidos en un hospital correspondían a fallecimientos por errores humanos.
Eso sí se extrapolaba a los ingresos hospitalarios del momento en el año 97 en Estados Unidos, era una posibilidad de hasta 98.000 muertes por errores humanos. Si yo tengo 98.000 muertes por errores humanos en un país de 320 millones de habitantes, que es Estados Unidos, eso implicaría más o menos que se caería un avión diariamente. Si se cae un avión diariamente, ¿ustedes se subirían a un avión para viajar? Estoy segura que no, porque seguramente considerarían a la aviación o a montarse en un avión una de las actividades más peligrosas. Pero en este momento subirse a un avión es una de las actividades menos peligrosas en el mundo. En cambio, ingresar a un hospital o tener una atención como una cirugía tiene casi 120% más riesgo de fallecimiento que subirse a un avión. ¿Y por qué pasa eso? Porque si se cae un avión, eso sale en medios, eh, se genera toda una serie de respuestas sociales alrededor de ello. Y por eso la industria aeronáutica es una industria muy juiciosa, donde se aseguran que el error humano sea detectado a tiempo para evitar un accidente aéreo. Lo cual no sucede en nuestras organizaciones porque culturalmente no hemos ganado esa información, no hemos aprendido a detectar y aprender de los errores humanos para evitar que hayan eventos adversos. Y todo lo que les voy a contar es casi una copia de las buenas prácticas de la industria aeronáutica, que aprendió a controlar y a generar barreras de seguridad para disminuir los accidentes aéreos. Después de Ares Humano como el estudio más importante, empiezan a salir una serie de estudios en el mundo. Nosotros en Colombia participamos de un estudio, el estudio IVEAS. Ese estudio muestra o demuestra que hay eventos adversos en más o menos el 13% de los pacientes que ingresan a nuestros hospitales. Allí participaron 17 entidades, de las cuales 11 estaban acreditadas en ese momento en el estudio IVEAS, o sea, son instituciones en el país que tienen muy buenas prácticas de seguridad del paciente. Y también participamos en el estudio ENEAS, que es un estudio liderado desde España, donde hay una serie donde hablan de hasta el 9.3% de eventos adversos en los ingresos hospitalarios. Desafortunadamente no hay estudios muy grandes o completos que nos hablan de tasas de eventos adversos en entidades ambulatorias como CECIMIN, pero si nosotros nos extrapolamos a eso, por cada 100 pacientes que atendemos en nuestra institución, podríamos tener eventos adversos en 13 de ellos, que eso es un número bastante amplio del número de atenciones que tenemos. Les agradecemos apagar sus micrófonos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de estos conceptos que son conceptos básicos, son conceptos que están en la Política Nacional de Seguridad del Paciente. No los voy a leer, solo contarles básicamente que seguridad del paciente dentro de la política nacional en Colombia es todo un sistema que reúne procesos, instrumentos, metodologías, personas, estructura, que lo que buscan es que minimicemos el riesgo de tener un evento adverso en la atención en salud o de mitigar las consecuencias cuando éste se presenta. Porque es inevitable que se presente. Siempre vamos a tener eventos adversos porque somos humanos y nos equivocamos. Es inevitable que no exista, ¿sí? Porque nos equivocamos. Lo que nos propende la seguridad del paciente es que este evento adverso se evite lo más que se pueda, o que si sucede, mitiguemos las consecuencias del mismo. Pero esa seguridad del paciente nos está enseñando, nos muestra unos conceptos básicos en la que la idea es empezar a hablar en CECIMI. Cuando hablamos de indicios de atención insegura, es que hay una circunstancia, hay un evento que me alerta y me dice aquí puede haber un riesgo. ¿Sí? No esperemos a que haya un evento, no esperemos a que haya un accidente. Yo veo aquí hay un riesgo, una conducta de riesgo. La conducta de riesgo como que, no sé, no hacemos la parada quirúrgica, no llenamos completamente nuestra lista de chequeo, no confirmamos la identificación del paciente, no me lavo las manos correctamente. Eso es un indicio de atención insegura. Y estos acontecimientos, esas circunstancias, es importante que las conozcamos en seguridad del paciente, en CECIMIN, un grupo de personas que están dedicadas a analizar estas situaciones para evitar que nos suceda el evento adverso. Cuando hay una falla de la atención en salud, es porque ya hay una acción, ¿sí? Hay una deficiencia para realizar una acción de acuerdo a lo que yo tengo identificado. Entonces yo me doy cuenta que tenía un plan de tratamiento, tenía un plan para poner el medicamento, tenía un plan para hacer la cirugía, tenía un plan para hacer la quimioterapia de este paciente, y
lo que sucede es que yo ejecuto una acción incorrecta, es decir, hay una falla de omisión, o dejo de hacer algo que tenía que hacer. Eso se llama una falla de omisión. Dejo de hacer algo, ¿sí? Generalmente es no intencional y pues en seguridad del paciente nada es intencional, porque si sucede algo con intención, pues eso ya se consideraría un delito. Y yo no sé si ustedes, muchos escucharon el caso de los niños, los 21 niños a los que les aplicaron formol en sus ojos en el hospital del Tunal hace muchos años, ya más de 20 años, donde estos niños cambiaron las gotas de antibiótico que se le aplica a un niño cuando nace para hacer su profilaxis en los ojitos, y lo que les aplicaron fue formol. Esta investigación es una investigación que además está abierta ya al público, la pueden ver, es una investigación muy bien hecha. Detecta que ese cambio de esas gotas fue hecha por un grupo de personas pertenecientes al sindicato del Hospital del Tunal que querían afectar en el momento al gerente del momento, porque era un gerente que propendía por la calidad y además estaba generando unas políticas que al sindicato no le gustaron, y lo que hicieron fue cambiar las gotas de gentamicina por formol. Entonces, en un turno, a los 21 niños que nacieron en ese turno les aplicaron estas gotas de formol, y obviamente pues los niños empezaron a tener pérdidas visuales, se genera todo un proceso allí. Afortunadamente los 21, uno fue el único que quedó con lesiones permanentes, los otros 20 recuperaron su visión, pero más que eso es una lesión intencional, y como lesión intencional es delito, y por ello hay 2 personas en la modelo, creo que ya salieron, y una dama en el Buen Pastor, porque fue intencional. Entonces, cuando estamos hablando de intención, ya estamos hablando de delitos, y este no es el tema de nuestra capacitación. Aquí estamos hablando de los incidentes, de los eventos que suceden sin intención durante nuestros procesos de atención. Otro concepto muy importante son las fallas latentes. ¿Qué son esas fallas latentes? Son esas fallas por acciones o omisiones, ¿sí?, que durante el proceso de atención en salud le suceden al personal administrativo. Cuando yo hablo de una falla latente, siempre estoy hablando del personal de apoyo o el personal administrativo. ¿Listo? Y cuando estoy hablando del personal de salud, estoy hablando de una acción insegura. ¿Qué es una acción insegura? Que también es o por omisión o por acción, algo que yo como personal de salud puedo generarle un daño al paciente. Si yo no me lavo las manos como me debo lavar las manos, puedo generar una infección. Si yo no confirmo los correctos de aplicación de medicamentos, me puedo equivocar y poner la dosis que no es, el medicamento que no es, al paciente que no es. Si yo no hago mi parada quirúrgica y no confirmo el procedimiento, la lateralidad del procedimiento en una cirugía, estoy cometiendo una acción insegura por omisión, porque no estoy haciendo mi parada quirúrgica, y esto puede generar un daño a un evento adverso al paciente. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de eventos que me pueden suceder? Me puede suceder un incidente, que es ese evento de la atención del paciente que no le generó daño, ¿sí? Pero que tiene que ver con una falla o una acción insegura o una falla latente. Es ese casi, el incidente es el casi evento, casi le hacemos un daño. Pero cuando ya le hago un daño, que puede ser físico, que puede ser psicológico, que puede ser permanente, que puede ser temporal, cuando ya hay un daño, ¿sí?, por la atención en la salud, yo ya estoy hablando de un evento adverso. Cuando el evento adverso se podía prevenir porque yo tenía todo para hacerlo, yo tenía mi lista de chequeo de cirugía segura, yo sabía que me tenía que lavar las manos bien, yo tenía claro que tenía que usar cierto instrumental en el proceso de esa atención y no lo hice, pues será prevenible. Pero cuando hay una lesión o un daño donde yo hice todo lo que tenía que hacer, cumplí con todos los protocolos, me lavé la mano, hice mi parada quirúrgica, confirmé la identificación del paciente, hice bien la dilución, la apliqué como era, ¿sí? Y el paciente presenta algún daño, eso se llama un daño o un evento adverso no prevenible. ¿Listo? En algunas escuelas dicen que todos los eventos adversos no prevenibles son las complicaciones, ¿sí? Sin embargo, en otras escuelas dicen no, las complicaciones quirúrgicas, anestésicas, son eventos esperados dentro de la atención en salud. En cambio, el evento adverso, como el nombre le dice, pues no es esperado.
Entonces, yo me quedo con la segunda, las complicaciones son esperadas y hacen parte de la atención o del procedimiento que estamos haciendo. Pero yo puedo tener un evento adverso, es eso que no es esperable, que yo no podía prevenir, porque a pesar de que hice todas las cosas que yo tenía que hacer, surgió este evento. Pero para poder definir si el evento adverso es prevenible o no es prevenible, hay que hacer un estudio, un ejercicio, un análisis que tiene una serie de metodologías que no vamos a mencionar el día de hoy. Bueno, es importante dimensionar el problema. Cuando yo hablo de dimensionar el problema, es decirles, si ustedes han visto 2 o 3 eventos adversos en la institución al año, yo les puedo estar diciendo que solo nos han notificado el 5%. Eso quiere decir que si solo tuvimos 2 eventos adversos, seguramente teníamos mínimo 20 han ocurrido en ese año, que no nos notificaron. Pero además, si yo solo veo esos 20 en el año, les puedo decir que en promedio, por cada evento adverso, hay 100 incidentes. O sea que es posible que tuvimos 2.000 incidentes, 20.000 incidentes al año, que no nos enteramos. El evento adverso es la punta del iceberg, siempre, siempre. Detrás de ello hay una serie de eventos, ¿sí? Que no conocimos, que no identificamos, que no nos reportaron, pero debajo de eso hay muchísimos incidentes de atención que permitimos que sucedieran hasta que reventaron en un evento adverso, y perdón por decir la palabra reventaron, y llegaron a ser un evento adverso que es el que terminamos ya mirando en los comités, revisando, generando planes de mejoramiento. Entonces, detrás de un evento adverso seguramente han pasado muchos incidentes y muchos los vieron, muchos hemos visto esos incidentes, nos acostumbramos a los incidentes, incluso algunas personas nos automatizamos tanto cuando estamos atendiendo a un paciente, cuando estoy haciendo mi dilución, cuando me estoy lavando la mano, estoy en automático como cuando conduzco el carro o la moto, que ya me la sé y ya no tengo que pensar si tengo que meter el cambio o si tengo que pasar, no tengo, ya tengo mi cerebro tan automatizado que es el momento donde sucede el evento adverso. Hay muchos estudios sobre este tema, les puedo contar muchos, pero hay uno muy interesante del Instituto, el Improvement Health Institute de Estados Unidos, y ellos son muy juiciosos diciendo, el error de confianza, el exceso de confianza, es la primera causa de eventos adversos. Los eventos adversos que suceden especialmente en los ámbitos quirúrgicos o en los ámbitos hospitalarios le suceden más a las personas que están recién egresadas, a ellos les pasan más los eventos adversos, pero son eventos adversos que no generan lesiones permanentes. En cambio, esos eventos adversos que generan lesiones permanentes o la muerte, generalmente le suceden a los que tienen mayor experiencia, 20, 25 años de experiencia, porque tienen ese sesgo de confianza, porque ya sé conducir el carro, conduzco el carro automáticamente, ya puedo ir maquillándome o escuchando música o hablando por teléfono, porque ya automaticé la manera en que hago las cosas y ahí es cuando suceden los accidentes graves, en este caso los eventos adversos graves. De esto hay muchísimos estudios, muchos. Entonces, ¿por qué ocurren los eventos adversos? Lo primero que hacemos en las instituciones, en la vida en general, cuando algo pasa, es buscar el quién, a quién señalar. Eso es lo típico con todos los seres humanos. No estoy hablando solo de las instituciones en salud, sino en general, en las empresas, en la casa, en la familia. Si algo pasa, lo primero que uno dice es quién fue. En seguridad del paciente promovemos no buscar el quién, porque buscar el quién es muy fácil y eso es muy evidente a veces. Realmente lo que necesitamos evaluar es si la estructura o el sistema en el que estoy facilita que el evento se produzca o si tengo procesos o métodos que faciliten que el evento adverso se produzca antes de definir el quién. Porque el quién siempre son seres humanos que se pueden equivocar. Y si yo me quedo solo con el quién, pues podría tomar decisiones como no sé, que quién ya no trabaje aquí, entonces me va a quedar sin gente porque todos los seres humanos nos equivocamos. Entonces, los procesos de seguridad del paciente siempre van a buscar más es qué estructura, qué parte de mi sistema, qué está sucediendo en mi servicio, qué está sucediendo en mi jornada, que facilite que eso se pueda presentar, qué está sucediendo en mi modelo de atención que facilite que eso se pueda presentar, qué procesos, qué métodos debo evaluar, revisar para que esto no vuelva a pasar. Y al final, ahí sí me quedo con las personas y sobre las personas, más que buscar algún tipo de consecuencia negativa, es buscar cómo afianzar los conocimientos y mejorar el quién.
Yo soy médico y también atendí pacientes y también tuve errores personales y también tuve que estudiarlos y analizarlos. Y hace mucho no atiendo pacientes, más de 15 años. Después de 15 años recuerdo mis eventos y digo, en ese momento me confié, en ese momento no quise escuchar, en ese momento el miedo se apoderó de mí. Cuando el miedo se apodera de nosotros, lo primero que buscamos es decir, no, yo no fui, o echarle la culpa al otro, bueno, buscar responsables. Pero cuando uno busca conscientemente su que mejorar, siempre va a encontrar algo que mejorar. Y después de que me sucedió un evento, personalmente fue un evento en una atención de un parto, a partir de ahí todos mis partos fueron mucho más conscientes y yo estaba más presente en esos partos para que no me volviera a suceder eso. Pero me hubiera encantado poderle contar al hospital en ese momento cuál había sido mi error y contarlo sin miedo para que los otros médicos que atendían partos pues no tuviesen ese mismo error y aprender sistemáticamente, pero mi miedo no me lo permitió y después me lo recordó un fiscal que me llamó a indagatoria durante mucho tiempo. Entonces, bueno, si yo tengo al paciente como el centro de atención, ¿cierto? Para mí es mucho más fácil que la cultura de seguridad esté en la institución. Pero si yo no tengo al paciente como centro de atención, si no tengo a la EPS, que es la que me pide, o al doctor que le gusta llegar tarde y hacer las cosas como él quiere, y se me olvida que el paciente es el centro de la atención, es muy difícil generar cultura de seguridad. Yo trabajé como profesional de seguridad del paciente en una clínica que estaba en proceso de acreditación, y esta clínica tenía el modelo de adscritos, esos médicos que vienen, operan o atienden sus pacientes o los hospitalizaban, y nosotros atendíamos a su paciente y pues el médico terminaba siendo un cliente más que un equipo de salud. No se me olvida la primera vez que nos presentamos a acreditación con el ICONTEC para tener un reconocimiento de que éramos una institución centrada en el paciente. Y cuando durante esa evaluación nos dijeron, aquí la atención prácticamente está centrada en el médico. Primero prima lo que el médico quiere. Entonces usted tiene un protocolo de atención que lo que busca es darle gusto al médico y no al paciente. En esa oportunidad no nos acreditaron, se pagaron 90 millones de pesos al ICONTEC, recuerdo perfectamente, para que nos hiciera la visita y no nos acreditaron. Aprendimos mucho de esa visita, pero lo que más aprendimos es que si el paciente no es el centro, no es posible generar una cultura de seguridad y mucho menos llegar a un reconocimiento como una acreditación. Eso no es posible. Entonces, si yo tengo el paciente como centro, las decisiones están mejor tomadas y buscamos que todo lo que se haga sea en beneficio del paciente. Entonces, para poder lograr esa cultura, hay que recordar que los fallos humanos son parte del humano, hacen parte, y que estos se van a convertir más en oportunidades para mejorar cómo presto mi servicio, y eso va a reducir la probabilidad de eventos. Donde yo he encontrado culturas de seguridad que están basadas en la ser punitivo, en el castigo, los eventos se ocultan. Y cuando un evento es oculto, pues sale a la luz, pero sale a la luz unos años después con un abogado que le puso una demanda a la institución o al médico. Ahí es donde aparece el evento y uno no se entera sino hasta ese momento. Entonces, las culturas de seguridad buscan eso, es mejorar las atenciones, mejorar el sistema, mejorar el modelo de atención, mejorar los servicios, ¿sí? Y no buscar al error, al humano que comete el error. Entonces, cuando hacemos un análisis, siempre debemos pensar que para que llegáramos a un evento adverso, está el modelo del queso suizo. Es decir, se tienen que juntar muchos incidentes para llegar a ese evento. Rara vez se presenta un evento adverso, rara vez por una única causa. Generalmente son varias causas que se unen en el mismo momento. Eso se llama la teoría del queso suizo, como lo ven en la pantalla. Y ahí se presenta el evento. Entonces vamos a hacer un recorderis de ese caso que les conté al inicio de la charla, donde llega un paciente de 72 años con una urticaria, tiene mucha rasquiña en su cuerpo, tiene lesiones edematosas, tiene su piel roja. Entonces el médico considera que tiene una alergia alimenticia, entonces dice le voy a dar un corticoide, hidrocortisona, pero él mete mal su dedo en el sistema y escoge la progesterona.
Entonces, para que esa progesterona llegara a aplicarse a un caballero de 72 años, ¿sí? Nos dimos cuenta que la historia clínica sistematizada no tenía un control o una alerta que me dijera que si yo escogía la progesterona como el medicamento a aplicar en ese servicio de urgencias y que se cruzara con el género del paciente que era masculino, me generara una alerta y me dijera, ¿está seguro que le va a aplicar una progesterona a un caballero de 72 años? Esa historia clínica no tenía un sistema de alarmas. Entonces el médico ordenó ese corticoide, piensa en su cabeza que tiene que ordenar un corticoide, pero realmente ingresó la progesterona a su sistema de información. Entonces en farmacia tampoco hacen una evaluación de los correctos, no se fijan, no dudan de la fórmula y dispensan una progesterona. Se la entregan a la jefe de enfermería o a la enfermera que estaba de turno en urgencias y ella aplica el medicamento de progesterona. Este paciente se va, pues mejora de su urticaria, se va para su casa y a los 4 días regresa con una hemorragia gastrointestinal y con una hemorragia gingival. Estuvo hospitalizado casi 20 días en una clínica, en un hospital. Y bueno, busquen por qué estaba sangrando, multitransfundido, bueno, una serie de atenciones y logramos identificar que había sido por la aplicación de la progesterona. Entonces, si ustedes ven la pantalla, están viendo una foto muy interesante y me gustaría, pues, cuando estamos en presencia y nos vemos todos, les pregunto siempre cuál es el mayor riesgo. Si alguno quiere anotarlo en el chat, aquí que está viendo en este momento esa maravillosa foto y me quiere contestar esa pregunta, me encantaría que nos la contestaran en el chat. ¿Cuál creen que es el mayor riesgo en esa foto? La voy a explicar. Estos compañeros, estos señores están departiendo en una piscina muy chévere. En el centro pusieron una mesa donde tienen un asador eléctrico y sus cervecitas, obviamente. El asador está muy bien conectado a una multitoma que flota perfectamente en dos, vamos a decirlo, chanclas. Parece que son de plástico tal vez porque flotan muy bien. Y este está perfectamente conectado a una toma que está aquí amarradita al filo de la piscina. Entonces, muy bien. Entonces, aquí ya empezaron a contestar. Aquí nos dice Hernán electrocutado, las tomas de corriente, nos dice aquí Sile, recepción primer piso, las tomas. Rocío nos dice cortocircuito. Muy bien, ¿alguien más ve algo diferente? Ok, entonces parece que todos estamos de acuerdo que el mayor riesgo es la electrocución. Pues les cuento que no, ese no es el mayor riesgo. Patricia, muy bien. No solo el alcohol, gracias por poner algo adicional. Miren la cara de este señor. ¿Qué ven en esa cara? ¿Qué ven en la cara de este señor que está ahí sentado en su piscina? ¿Cómo lo ven? ¿Está ebrio? ¿Contento? No sé. Contento, ebrio, sí señora. ¿Qué más? Pueden escribir en el chat. Manchas en la cara. No, Sile. El hombre está feliz. Mírenlo, está confiado, está tranquilo, está ebrio, está confiadísimo que no le va a pasar nada. Cuando yo estoy haciendo rondas de seguridad y entro y veo cirujanos que no han mirado el tablero y el tablero está equivocado o el tablero está incompleto y están haciendo su cirugía tan tranquilos, me acuerdo de esta foto. Cuando yo hago una ronda de seguridad y veo a una jefe de enfermería aplicando un medicamento y no ha marcado la mezcla y no confirma la identificación del paciente, yo me imagino a esa jefe en esta piscina. Cuando yo veo a una persona en recepción que no confirma la identificación completa de un menor, yo me imagino a esa persona sentada en esa piscina. Cuando yo veo a un químico farmacéutico o a una persona de farmacia
dispensando un medicamento de una fórmula incompleta, yo me imagino a esa persona sentada en ese mismo piscina, porque nos confiamos mucho. El mayor riesgo en esta foto no es la electrocución, es el exceso de confianza de estos señores, que estoy segura, no es la primera vez que hacen esto. Estoy segura que no. Estoy segura que ya habían probado las chaclas, que ya habían probado las multitomas, que ya habían probado varias cosas para poder llegar a este punto y sentirse tan confiados de que además lograron algo maravilloso. ¿Mm? Entonces, todos tenemos estos tipos de actuación y de actitud, todos tenemos este tipo de acciones, no solo en el quehacer de nuestra profesión, sino cuando pasamos una calle y no miramos si hay posibilidad de hacerlo a través de un puente o en la cebra, o cuando vamos conduciendo y no utilizamos las direccionales para cambiar de carril, o cuando nos tomamos unos traguitos y nos subimos a conducir un carro. Todos hemos tenido algún tipo de acción como esta. Y si somos conscientes y estamos presentes en lo que estamos haciendo, seguramente nos damos cuenta de algún riesgo y tomamos una decisión mucho mejor tomada que la que hay que tomar después, cuando ya sucede el evento, ya sucede el accidente y llega una familia, un paciente, a poner una queja o a poner una demanda. Y yo, que acompaño procesos de demandas, les puedo decir que no es nada chévere acompañar a los colegas, a los profesionales de la salud durante años, porque una demanda dura muchos años, dura más de 10 años generalmente, cada vez duran menos. Son años en los que hay que acompañar a alguien a defenderse y demostrarle a un juez que nunca tuvo intención, o que ese error era un error previsible, o que sí hizo todo lo que tenía que hacer. No es nada fácil y no es chévere. Entonces, recordar que el riesgo mayor en una atención en salud somos nosotros mismos cuando nos comportamos confiados y no confirmamos siempre lo que tenemos que confirmar. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues rezar, será, nos sentaremos todos a rezar para pedir que no se equivoque el doctor, no se equivoque la enfermera, no se equivoque el químico, ni la auxiliar, ni la secretaria, ni el gerente del hospital, ni el secretario de salud, ni el ministro, ni el presidente, ni... No, pues orar sí sirve, estoy segura que sí, ayuda mucho, pero realmente aquí, además de orar, hay que aprender a estar consciente y a no olvidar que el paciente es el centro. Si tenemos claro que el paciente es el centro y lideramos conscientemente la seguridad del paciente, y no me refiero solo a los jefes de servicio, a los coordinadores, ni al gerente. Todos desde su puesto pueden liderar la seguridad del paciente. Si usted ve que un compañero no se lavó las manos en los tiempos que tenía que lavarse las manos, pídaselo amablemente y le pide por favor va a lavarse la mano. Si usted ve que están dispensándole un medicamento y que no confirmaron los correctos, usted le pide amablemente al que le está dispensando, oiga, volvamos a confirmar los correctos. Amablemente, siempre dentro del respeto y recordando que el paciente es el centro, todos lideramos la seguridad del paciente en nuestras organizaciones. Todos podemos liderar en CECIMI. Quiero recordarles las metas internacionales de seguridad del paciente. En CECIMI tenemos otras adicionales, pero estas son las mínimas que nos piden. Estas son las metas internacionales que nos propone la OMS. Tenemos la primera, que es identificar correctamente a los pacientes. No solamente son las manillas, sino también de manera en voz alta, confirmar siempre 2 nombres, 2 apellidos y el número de identificación de nuestros pacientes. La segunda meta es siempre mejorar la comunicación efectiva. Recuerden que las órdenes verbales de nuestros médicos a nuestras enfermeras deben ser confirmadas también en voz alta. Entonces debemos confirmar: doctor, usted me está diciendo que le aplique 1 miligramo de tal medicamento intramuscular. Sí, ok, gracias. Y se confirman esas órdenes, aunque lo ideal es no tener órdenes verbales, sino siempre por escrito. Sin embargo, aún seguimos usando las órdenes verbales y telefónicas, y por tanto hay que mejorar la comunicación asegurando una confirmación de la orden. La tercera meta internacional es mejorar la seguridad de los medicamentos. Aquí todos los medicamentos, no solo los de alto riesgo, sino todos los medicamentos, porque el principal evento adverso en el mundo es el error en uso de medicamentos. Es el que está más ampliamente demostrado como el que tiene mayor incidencia. La cuarta meta son las cirugías seguras. Entonces, paciente correcto, en procedimiento correcto, lateralidad correcta,
y para eso están nuestras listas de chequeo de cirugía segura, que nos ayudan a confirmar todos los correctos antes, durante y después de terminar el procedimiento quirúrgico. La quinta meta es reducir el riesgo de infecciones. Estaba concentrada en lavado de manos, sin embargo, con la pandemia, que además tocó que llegara una pandemia para recordarnos que el lavado de manos era importante. Además del lavado de manos, también tenemos todo el tema de bioseguridad, limpieza y desinfección. Y la última meta que nos propone la OMS es reducir el riesgo de caídas en las instituciones de salud. Yo siempre he dicho que las personas se pueden caer en la calle, en los centros comerciales, en el colegio, en la universidad, pero nunca se pueden caer en un hospital o en una IPS. Ahí no se puede caer nadie. Entonces, recordarles que la mayor incidencia de eventos adversos tiene que ver con los medicamentos, especialmente los medicamentos que son muy parecidos, los medicamentos LASA, que son medicamentos que se parecen, que tienen igual presentación. Estos medicamentos hay que tenerlos muy bien detectados, marcarlos y cada vez que se vayan a utilizar, ser muy juiciosos con los correctos. Es una de nuestras metas de seguridad, y la seguridad en equipos y dispositivos médicos también hay todo un proceso detrás de cada equipo. Y para las personas asistenciales que escuchen esta charla, nosotros en nuestra formación nos enseñan a creerle al equipo. Si el monitor dice que la tensión arterial es 90-60, es 90-60 y usted le cree al equipo. Sin embargo, muchos de los eventos adversos que he tenido la oportunidad de analizar, nos hemos dado cuenta que los equipos también se equivocan y que si yo no hago un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo, incluso ya hay mantenimientos predictivos, si yo no hago una confirmación de que el dato está bien hecho a través de una calibración del equipo, hay equipos que nos inducen a errores, porque nosotros les creemos al equipo y tomamos decisiones con lo que está escrito en el monitor, lo que el monitor me dice. Hay un caso muy interesante que siempre cuento hablando de equipos biomédicos, de un paciente que se hace un bypass gástrico por una obesidad mórbida. Tiene una cirugía aproximadamente 6 horas. Cuando sale en salas de recuperación, el paciente no despierta, lo reaniman, le ponen líquidos para ver si lo pueden despertar, y en el momento en que él despierta tiene una hemiplegia derecha y una fascia, es decir, la mitad de su cuerpo derecho no lo podía mover y no podía hablar. Entonces lo trasladan a imágenes para ver qué está pasando. Tenía unas isquemias cerebrales, o sea, parte de su cerebro se murieron, ¿sí? Hay una isquemia cerebral, pero no aparece un aparente trombo. Entonces se hace todo un análisis de este evento y nos damos cuenta que la máquina de anestesia con la que dieron la anestesia tenía un error de fábrica, y cuando se utilizaba por tiempos prolongados, esta máquina generaba unos errores donde pasaba más gas anestésico del que aparecía, del aparente. Este paciente tuvo mucha más dosis de gas anestésico, que además los gases se adhieren muy fácilmente al tejido adiposo. Entonces él tuvo una recirculación de gas anestésico, tuvo varias hipoxias y desafortunadamente eso le generó lesión neuronal. Esta máquina de anestesia venía con un error de fábrica, pero no lo detectó el prestador, y por eso pues obviamente hay detrás de esto todo un proceso jurídico. Ese evento sucedió en el año 2005, la demanda apareció en el año 2011 y llevamos 10 años y aún no ha salido el segundo fallo, ya va a segunda instancia. Bueno, en general son demandas muy largas. Pero lo que quiero contarles aquí es, los equipos biomédicos necesitan tener un control muy específico para asegurar que cumplen con unas especificaciones para que no tengamos eventos adversos asociados a los equipos. Y otra que es muy importante, cirugía segura, para nosotros es muy importante en CECIMIN, asegurar que estamos teniendo esta barrera de seguridad, que es una barrera de seguridad ampliamente usada en el mundo, que es la lista de verificación de seguridad de cirugía. Es una lista de verificación que nace de ver cómo funciona la aeronáutica, la industria aeronáutica, que ellos utilizan listas de chequeo para todo. Y además, antes, durante y después de un vuelo, están utilizando listas de verificación para asegurar que todas los criterios, todo lo que tienen que monitorear durante un vuelo esté ejecutándose de una manera adecuada, y para eso se tomó esa buena práctica en el sector salud. Y esta es la lista de verificación que la OMS lanzó en el año 2009, es la segunda versión,
y nos decían, esta es la mejor práctica, verifiquen antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión y antes de que el paciente salga del quirófano estos datos y van a disminuir los eventos adversos en cirugía. Desafortunadamente esa cultura de la lista de verificación es una cultura que no hemos logrado en nuestro país. Yo veo que no la usamos, no solo CECIMIN, sino en muchas instituciones no la usamos, y aquellas que sí la usan, donde he visto que han logrado cierta cultura de uso de la lista de manera apropiada, con parada quirúrgica, todo el equipo de salud escuchando la confirmación, claro, la incidencia de eventos en salas es muchísimo más baja que las que no somos juiciosos con la lista. Entonces, recordar que esta es una de las barreras de seguridad más medidas en el mundo y además a la que han probado en todas las instancias, en cirugía, en salas de procedimientos, en sedaciones, y siempre ha funcionado y es una de las mejores barreras de seguridad que hay en el mundo en este momento. Recordemos que los profesionales de salud somos humanos. Esta es una foto que tomaron en España, un estudio que hace con residentes de segundo y tercer año quirúrgicos después de un turno, y miren las caras de estas personas antes y después de un turno. Si una persona está despierta más de 16 horas en una labor, sea piloteando un avión o haciendo cirugías, ya tiene casi la misma reacción, se llama el PSA, la misma capacidad de reacción que una alcoholemia grado 1. Por eso ese caso que yo les conté, ese neurocirujano que llevaba 16 horas operando y realmente seccionó ese 1. Cuando estábamos con los jueces y los abogados revisando el caso y en la demanda, el abogado que lo demandó le decía, pero usted estaba operando borracho prácticamente después de 16 horas de operar, usted ya no tiene la capacidad de reacción y estaba prácticamente borracho operando. Y insistía durante esas indagatorias sobre ese tema. Entonces, personalmente creo que nosotros también como profesionales de salud hemos olvidado que somos humanos. Entonces trabajamos en 2, 3, 4 partes por alguna razón personal, y se nos olvida que como humanos también merecemos el descanso y que ese descanso también nos hace mejores profesionales de salud. Entonces recordemos que somos humanos, y no me refiero solo a los médicos. Listo. Bueno. En las profesiones de salud, cuando nosotros estamos en este ámbito de salud, es muy importante trabajar en equipo y reconocer que todos somos importantes. Estoy hablando de una sala de cirugía, pero ustedes pueden traspolar esto a una sala de quimioterapia, pueden traspolarlo a un área de procedimientos, a una sala de yesos. Y el trabajar juntos siempre, siempre va a ser mucho mejor que el trabajar creyendo que yo solo estoy solo. El trabajo común y el trabajo en equipo, ¿sí? Siempre va a permitir que las cosas salgan mejor. No olvidemos que somos un grupo, no estamos solos, y como grupos nos va mucho mejor trabajando. Bueno, en términos normativos, ya voy a hablar en términos normativos, el sistema obligatorio de garantía de calidad que nació con el decreto 1011, realmente nació mucho antes, pero el decreto 1011 lo consolidó y ahora está en el decreto único 780. Tiene 4 componentes. Los 4 componentes son 3 obligatorios y un componente que es voluntario, que es el sistema único de acreditación. Entonces, este sistema obligatorio de garantía de calidad incluye, digamos que permea la política nacional de seguridad del paciente. Esa política le dice a todos los prestadores, trabajen en seguridad del paciente, definan una política y aseguren que implementan unos procesos seguros, que nos dan un listado de los procesos seguros mínimos que debemos trabajar. El Sistema Único de Habilitación, la resolución 3100, que es la vigente con la que estamos trabajando, nos habla de esos procesos seguros y nos dice, si usted opera debe tener este proceso seguro, si usted administra medicamentos debe tener este proceso seguro, y así sucesivamente. Entonces, la normatividad también nos dice, oiga, la seguridad del paciente debe ser una prioridad y además debe ser mínima en su atención. Por eso, para poder habilitarse, debe cumplir con la Política Nacional de Seguridad del Paciente y debe tener un programa de seguridad del paciente. Aquellos que se acreditan, pues, deben demostrar que tienen prácticas de seguridad muchísimo más amplias y mucho más contundentes que la de la habilitación.
Nuestra política de seguridad del paciente, entonces, CESIMIN está comprometida con la atención segura de sus pacientes, gestiona los riesgos a través del desarrollo de la cultura de seguridad y el compromiso de su equipo de trabajo. Entonces, así como está CESIMIN comprometida con la atención segura, cada uno de nosotros se compromete gestionando los riesgos que puede gestionar desde su puesto de trabajo. Si yo soy recepcionista desde mi puesto de trabajo, que puedo asegurar a que la identificación sea correcta, que vengan los dos nombres, los dos apellidos, que tenga el número de identificación que corresponde, que siempre voy a verificar contra el documento de identidad para que no quede ninguna duda. Yo puedo hacer mucho desde ese puesto. Si yo no soy recepcionista, pero soy un auxiliar de enfermería que apoya a los médicos en sus consultorios, bueno, entonces yo me aseguro que los procesos de limpieza y desinfección estén bien hechos, que nos lavemos las manos cuando debemos lavarnos las manos, que confirmemos con el paciente lo que le vamos a hacer. Todos tenemos, todos, desde el médico hasta el señor de seguridad que nos apoya en la puerta, podemos estar comprometidos y podemos gestionar riesgos de la atención en CECIMI. Entonces, nuestro programa tiene cuatro enfoques que vamos a profundizar en uno y van a ir viendo a medida que tengamos otras capacitaciones, cuáles son las maneras en que gestionamos los enfoques. Entonces, estos cuatro enfoques lo que buscan es promover la cultura de seguridad del paciente y asegurar que el programa está andando. El primero es la gestión del riesgo, entonces identificamos los riesgos de cada servicio y vemos cuáles son esas acciones que estamos haciendo hoy para que esos riesgos no ocurran en CECIMI. Tenemos una gestión de eventos adversos e incidentes, es decir, cuando ya sucedió el evento, detectar el evento, reportarlo, conocerlo, analizarlo y tomar las decisiones adecuadas para minimizar el riesgo en el paciente que ya tuvo el evento. Una cultura de seguridad del paciente que promueve el reporte, que nos cuenten todo lo que está pasando, pero que castigue el ocultamiento. ¿Listo? Aquí debemos siempre pensar, es una cultura no punitiva, pero no una cultura permisiva. Es decir, siempre reportemos para aprender, pero no ocultemos, porque ocultar pierden todos, pierde el paciente, perdemos nosotros, pierde CECIMIN, pierde la familia del paciente, pierde nuestras familias. Entonces, siempre pensar en reportar todo lo que sea necesario reportar. Y los procesos seguros son esos paquetes que ya les voy a contar que CECIMIN está revisando y está gestionando. Entonces, el primer proceso seguro es atención limpia, está enfocada en lavarnos las manos, en el lavado de un sitio operatorio bien hecho, en la inserción de catéteres de manera segura y en la limpieza y desinfección de nuestras áreas y de todo lo que tiene que ver con la atención en salud. Entonces, vamos a enfocarnos en atención limpia y todo lo hacemos todos los días. En medicamentos seguros, ese es el otro proceso seguro muy importante. Aplicar los correctos de administración, identificar esos medicamentos LASA que se parecen y los medicamentos de alto riesgo. La asesoría farmacológica. Entonces, darle asesoría farmacológica a nuestros pacientes, por eso tenemos un servicio farmacéutico, tenemos nuestro químico que le puede dar esa asesoría farmacológica a los pacientes para que sepan usar sus medicamentos. Procesos misionales del servicio farmacéutico encaminados a asegurar que todo lo que sucede con medicamentos dentro de CECIMIN se hagan dentro de lo que pide la norma, pero además de manera segura. Y buscar la conciliación medicamentosa, especialmente esos pacientes que van a operarse, para asegurar que esos medicamentos que toman en su casa se concilien con los que vamos a aplicar en nuestra atención. El otro es la reducción de caídas, entonces estos pacientes que requieren monitoreo permanente, no dejarlos solos, educar al paciente también es muy importante para reducir las caídas y la movilización adecuada de pacientes en nuestra institución es súper importante. Cirugía segura. Este es otro paquete que creo que es muy importante en CECIMIN, que es la lista de chequeo con parada quirúrgica. La parada quirúrgica es todos quietos escuchando y todos hablando el mismo idioma. No es llenar la lista de chequeo. A veces se encuentran listas de chequeo diligenciadas antes de que el paciente entre. Entonces uno dice, ¿cómo diligenciarían esto? Y es con parada quirúrgica. La pertinencia al procedimiento quirúrgico, asegurar que es al paciente correcto y que requiere realmente el procedimiento quirúrgico. El conteo y el reconteo para asegurar que cuando cerramos la incisión no tengamos un óblito quirúrgico, que es decir, que haya un abandono de algún cuerpo extraño dentro del paciente. Es un evento adverso que en términos de derecho médico ya se considera de entrada un error médico que hay que pagar. Entonces,
Es muy difícil defender a un médico cuando hay un olvido dentro del paciente, es muy difícil. Evitar lesiones de piel y con la movilización. Si tenemos cirugías muy largas, pues se pueden generar lesiones de piel, entonces hay que asegurar una adecuada movilización de paciente y el uso de ciertos aditamentos para disminuir esas lesiones de la piel y obviamente todo el proceso anestésico que sea lo más seguro posible. Otro de los procesos seguros que tenemos en CECIMIN es prevenir úlceras por presión. Allí vamos a evitar lesiones de piel, ¿listo? Y obviamente la movilización, creo que realmente solo aplica para cirugía en este momento. La identificación correcta es otro de los procesos seguros y esa sí que es importante en todos porque aplica para todos. Una captura adecuada de datos de nuestros pacientes minimiza los riesgos y siempre que vamos a hacer algo con el paciente, desde la toma de una radiografía hasta la toma de una muestra, confirmar con el paciente sus dos nombres, sus dos apellidos. Si solo tiene dos nombres y un apellido, pues los dos nombres y un apellido o un solo nombre y dos apellidos. Siempre mencionarlos en voz alta y confirmarlos con el paciente y su número de identificación. Es crucial hacer eso. Y por último, la identificación correcta de muestras. Esto es súper importante. Todas las muestras del paciente deben tener una adecuada y correcta identificación y asegurar con el médico si ese espécimen se va para patología o no y en qué condiciones se tiene que ir. Es uno de los eventos también muy presentados, la pérdida de muestras, la pérdida de resultados, la pérdida de patologías, porque no confirmamos los correctos. Entonces es súper importante saber no solo eso, sino cómo se embalan, cómo se marcan, cómo se transportan y que esto sea muy coherente con la orden médica. Entonces, con esos procesos seguros, si hacemos estas actividades y somos juiciosos con eso, disminuyen mucho los eventos y los incidentes y eso hace que realmente ese compromiso, esa política de seguridad del paciente se haga una realidad. La historia clínica y los registros se convierten en la manera de hacer trazabilidades. Entonces, si ya ocurre el evento, si ya ocurrió el incidente, solo podemos ver cómo funcionó el tema, cómo atendimos a ese paciente según lo que escribimos en la historia clínica. Por ello, los consentimientos informados son supremamente importantes, entender qué se le informó a ese paciente, si este riesgo fue informado, eso es muy importante. Tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con el evento adverso, el análisis, el reporte, los comités, todo lo que se haga alrededor de un evento adverso se convierte casi en historia clínica. Hay que proteger esa información, asegurando que la confidencialidad de ese paciente sea protegido por norma. Entonces, la historia clínica para nosotros en el caso de, no solo de auditoría y de acompañamiento en el caso de un evento adverso, sino en el caso de tener que hacer algún tipo de defensa jurídica al prestador o al médico, es la historia clínica. Y si la historia clínica no tiene todo o tiene errores de registro, es muy complejo porque es la única evidencia, es el único elemento de prueba que se utiliza ante un evento jurídico. Bueno. Entonces, ¿a qué los invitamos en CECIMIN hoy? Los invitamos a que nos reporten todo, repórtenos lo que sea, no solo el evento, el incidente, sino lo que ustedes digan, aquí hay un riesgo, aquí nos puede pasar algo, esta práctica no nos está sirviendo. Estas fallas de estos equipos se están volviendo ya recurrentes. Esto que está pasando con este proveedor ya es un problema. Reporten todo. Si nos reportan todo, es muy fácil para calidad y para los líderes de evaluar, analizar la situación y tomar decisiones. Pero si no nos enteramos, no es tan fácil. La información debe llegar a estas instancias de decisiones para analizarlas y para lograr mejorar. Reporten todo. Entonces no lo vamos a llamar reporte de eventos, sino de novedades. Reporten todo aquello que ustedes consideren sea importante. Entonces, algunos serán eventos e incidentes y bueno, eso pasará por un proceso de análisis donde el Comité de Seguridad evaluará ciertas necesidades y para aquellos que no son de seguridad del paciente, pues los vamos a convertir como en unos servicios no conformes donde vamos a analizar qué está pasando y sobre eso tomar decisiones de mejoramiento en CECIMI. El sistema de reporte tiene 3 maneras de reportar. Tenemos un link que ya les voy a compartir a través del chat y que será difundido a través de los grupos de WhatsApp y demás, porque ya estamos trabajando mucho a través de nuestros dispositivos móviles. Nos pueden hacer llegar ese formulario diligenciado. No nos interesa, ya se los voy a mostrar, no nos interesa que sea muy largo, sino básicamente lo que sucedió. Hay un formato de reporte de novedades también
está en físico, también lo pueden reportar y hacérselo llegar a nuestra referente de seguridad del paciente, Samantha Rodríguez, que casi todos la conocen, o nos pueden hacer llegar un correo al correo ceciminseguro@gmail.com. Entonces, permítanme un segundo, les voy a mostrar el... ¿cómo se deja compartir acá? Les voy a mostrar nuestro formulario de reporte. Un segundo porque ahora no lo encuentro. Allá. Entonces es un Google Forms súper sencillo. Aquí nos pueden contar su nombre si quieren, si no es opcional, no es necesario conocer el nombre del reportante. Nos interesa mucho la fecha de la ocurrencia de la novedad. Puede que hoy 21 de junio usted me lo quiera reportar, pero sucedió ayer, entonces nos cuenta la fecha de la novedad, el servicio donde sucedió el evento, el incidente o la novedad, o si tiene que ver con un paciente, por favor, el nombre del paciente. Si se dan cuenta, no es obligatorio el nombre del paciente, porque si no tiene que ver con un paciente, pues, pero si tuvo que ver con un paciente, les agradecemos poner el nombre, la identificación del paciente, si tiene cédula, registro civil, tarjeta de identidad, bueno, dependiendo del tipo de documento y el número de documento. Aquí nos cuentan si esa novedad, si eso que sucedió tiene que ver con medicamentos, si tiene que ver con dispositivos o equipos médicos, si tienen que ver con algún reactivo, si tiene que ver con algún tejido o si tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que el mantenimiento no funcionó del equipo, que pita la alarma, que el software se cae y produce estos errores, lo que ustedes nos quieran contar. Acá nos ponen la novedad, nos la pueden colocar como quieran, el día de ayer pasó esto, pero lo más importante es que nos cuenten qué sucedió y qué tratamiento se le pudo dar en ese momento o qué tratamiento le dieron. Por ejemplo, si usted me está contando que hubo una caída de un paciente, pues nos cuenta ahí que levantaron al paciente, ¿cierto? Y que el paciente no tuvo dolor y que le dieron salida, pero que dejaron copia de la historia clínica. Maravilloso. No, el reporte siempre es después del tratamiento. Una vez terminan de reportar, nos dan aquí enviar y esto va a llegar al correo de Cecimin Seguro, donde calidad y seguridad del paciente, Samantha, va a estar muy pendiente de ver esas novedades y las vamos analizando. En el comité de seguridad del paciente veremos aquellas que tienen que ver con seguridad y en el comité de calidad aquellas que tienen que ver con temas no de calidad, y eso nos va a permitir aprender muchísimo, nos va a dar herramientas maravillosas para comprender lo que está sucediendo en Cecimin y en qué podemos tomar decisiones de apoyarlos a ustedes. ¿Listo? Les agradezco mucho a las 73 personas que se conectaron a esta capacitación. Espero que haya aportado conocimiento adicional. Igual esto queda grabado. Y en el transcurso de la otra semana les enviaremos a sus correos el link de la evaluación. Son preguntas súper sencillas. Les agradecemos diligenciarlo para poder emitir los certificados de la primera capacitación de seguridad del paciente que llamamos seguridad del paciente conceptos básicos. ¿Listo? Muy bien. Creo que tenemos preguntas en el chat. Muy bien. Anta les acaba de enviar el diligenciamiento de la asistencia a esta charla. Entonces les agradecemos mucho ahí conectarse al chat y llenar la asistencia si son tan amables. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, también el chat, aquí estoy viéndolo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos atender en este instante. Ninguna. Les agradezco mucho que hayan acompañado esta charla. Es la primera charla de una serie de charlas que vamos a dar de seguridad del paciente. Y bueno, estamos en un camino muy interesante de mejorar la atención en Cecimin, que es una IPS que propende por la seguridad y que está atenta a todas las necesidades de los pacientes y de sus colaboradores. Muchas gracias a todos y les deseo una ¿Ninguna muy buena pregunta? tarde. No, nadie preguntó nada. No sé si fui muy clara o los dejé Sí, tan muy claro. confundidos. O O los muy dejé tan confusa. confundidos. Sí, alguna de las dos. Bueno, espero que sea la primera que haya sido muy clara. Bueno, les agradezco mucho porque la asistencia, pues estamos 74 personas, me parece que fue importante.
creo que es un material que podemos trabajar para compartir, pero digamos que estar en la asistencia el día de hoy y todos ustedes que se conectaron, les agradezco muchísimo. La participación de Cecimin es vital pues para mí como gerente, pero también como equipo. Es importante que estemos en contacto, que cada vez estemos en capacitaciones, como lo dice Ginette. La idea de nosotros es poder, digamos que llevar la seguridad del paciente a cada uno de los servicios. Creo que podemos trabajar en muchos aspectos y hemos venido trabajando desde hace muchos años para fortalecer y cada día mejorar nuestra atención, y la seguridad del paciente va a ser nuestro pilar 100%, no solamente en habilitación o por los requisitos que digamos que nos pide la ley, sino porque realmente es Cecimin, y Cecimin tenemos que enfocarnos para que sea una atención segura donde los pacientes sientan esa tranquilidad de poder llegar a un sitio donde les vamos a poder brindar el mejor servicio. Entonces, muchas gracias. Si no tenemos más preguntas, pues agradezco la asistencia, agradezco a Janet, pues obviamente toda la colaboración, y creo que también fue muy explícita en la presentación. Te agradezco muchísimo porque para nosotros, como te digo, es un pilar importante, y pues Samantha también te agradezco en el tema de que pues vas a ser la articuladora y como coordinadora de calidad de que esto se realice y sea una realidad en Cecimin como se ha venido trabajando. Muchas gracias. Perdón. Señora. Hola Lili, buenas tardes. Hola Ginette, buenas tardes. Hola Elsa, cuéntanos. Yo sí tengo una pregunta, qué pena. Cuéntanos. Según la capacitación tenemos 3 formas de reporte. Ujú. ¿Ese correo de Gmail es nuevo a partir de ya? Primera pregunta. Sí, señora, Segunda, a partir de ok. ya. Ujú. Segunda, ¿todos los eventos o incidentes se van a reportar ahora para los funcionarios por medio del link? ¿Ya no vamos a usar el formato del protocolo de Londres? ¿O solamente se va a usar para el análisis? Está el link y un formato de novedad. El protocolo de Londres es un sistema de análisis que hacemos en el grupo de calidad. Las personas que nos reportan, la idea es que no nos hagan ese análisis, sino que solo nos reporte. Como reporte, la idea es que nos cuenten todo lo que crean que debemos mejorar, y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? O sea Sí, que la idea es que si ellos reportan, después nos reunimos, Samantha y las coordinaciones con el área involucrada para después hacer el formato. No, el pues formato del protocolo de Londres va a tener otro cambio. Lo podemos dejar para para el comité de seguridad, y ahí lo vamos a hablar, ¿vale? sí. Ah, ok. De todas formas, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tener una herramienta que nos facilite la identificación de esos casos, ¿sí? Digamos que el reporte va a ser siempre el inicio. Claramente posterior a este reporte, pues el protocolo de Londres lo vamos a tener que hacer porque es una obligación. Digamos que ese es el segundo paso al que nosotros tenemos que ir. El análisis va a ser el protocolo de Londres, sino que queremos es facilitar que todo el mundo pueda reportar y nosotros podamos identificarlos, tengan una manera, digamos, fácil, cómoda de reportarlos. Eso es un primer inicio. Obviamente la parte, digamos que el reporte por el link es que se está diciendo, también vamos a manejar el formulario impreso cuando es contingencia, pues digamos que si una herramienta no sirve, no nos limita, que no se puede realizar, se va a tener igual en los servicios, pues podemos tener el físico, ¿sí? Pero el objetivo es que todo el mundo pueda reportar y que nosotros podamos tener la mayor cantidad, pero posteriormente tenemos que hacer todo el análisis. Igual, todas las personas que estén involucradas, pues ya con Ginette y con Samantha vamos a trabajar cómo se va a realizar, pero ese análisis del protocolo de Londres, mirar las causas, mirar las oportunidades, también se va a realizar. Ah, muchas gracias. No, con gusto. Muy bien. Listo, no sé si haya más preguntas en el chat, creo que no, que están diciendo que no carga el link de la asistencia. Estaba revisando, pero Ahí, creo que es la única persona que lo ha logrado. listo. No, a mí tampoco me ha llegado el link, qué pena. Está No sabía poco, cómo hablar. Está en el chat, doctor. está en el chat, mío, no llega al correo, sino que está en el chat. Ah, ok, voy a buscarlo. Gracias. Ok, igual yo ya se los comparto por medio del grupo que tienen de odontología, ya se los puedo Ah, compartir. ok. Perfecto, gracias. Uy, ¿qué te pasó en la mano? Un pequeño accidente, pero después les Ah, cuento. no. de lo Estamos que- compitiendo. La señora gerente,
Pero ya